Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 4 de agosto del año 2024 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el Salmo 122. Yo me alegré con los que me dijeron: vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ciudad edificada para que en ella todos se congreguen. A ella suben las tribus del Señor, para alabar su nombre conforme al mandato que recibió Israel. Ahí están los tribunales de justicia, los tribunales de la casa de David. Pidan por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. En favor de mis hermanos y amigos diré: que la paz sea contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bienestar. El Salmo 122 es uno de los 15 salmos denominados salmos de peregrinaje. Eran cantados por el pueblo de Dios cuando viajaba a Jerusalén para la Pascua, para la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Cada salmo de peregrinaje recalca la alegría que sentía el pueblo de Israel y el pueblo de Dios al ir a adorar a Dios en la ciudad santa de Jerusalén. Y aunque David era rey y vivía en Jerusalén, sentía esa misma alegría y expresó esa alegría en el Salmo 122. En cierto sentido, la iglesia aquí en 2500 George Dieter en El Paso, Texas, es nuestra Jerusalén. Es nuestra Jerusalén espiritual. Si se quiere, donde nos reunimos para encontrarnos y adorar a Dios. La pregunta es: ¿compartimos la misma alegría que David cuando se nos brinda la oportunidad cada semana de ir a la casa del Señor? Hago la pregunta humildemente porque el poder venir a la iglesia los domingos por la mañana no es algo que podamos dar por sentado. El asistir a la iglesia es algo ordenado por Dios, que dice en Éxodo 28: te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Y además es el llamado de invitación de Dios a reunirnos con Él en su casa, adorarle y recibir su gracia. Pero de nuevo, pregunto: ¿compartimos la misma visión y perspectiva de la casa de Dios, de la iglesia, de los domingos por la mañana que tuvo David cuando dijo: yo me alegré con los que me dijeron vamos a la casa del Señor? No hago esta pregunta para criticar, lo hago para provocarlos a tener una reflexión personal. ¿Cuál es mi actitud hacia la iglesia los domingos por la mañana? ¿Qué lugar ocupa entre mis prioridades de la semana? ¿Qué lugar ocupa en mis prioridades de todo lo demás que sucede en mi vida? Me doy cuenta de que el tercer mandamiento se aplica a mi vida, por muy ocupado que esté. Y reflexionando, ¿cuántos de nosotros tendríamos que confesar que nuestros pensamientos hacia venir a la iglesia no siempre han sido muy santificados, que digamos? Para David, ir a la casa del Señor significaba celebrar la gracia de Dios. Por ejemplo, la Pascua celebraba el acto salvador de Dios que liberó a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. La fiesta de las semanas celebraba la provisión diaria de alimentos por parte de Dios.
y la fiesta de los tabernáculos celebraba el cuidado protector de Dios que los guió y custodió a través del desierto del Sinaí durante 40 años. En cada celebración reconocían que estarían perdidos sin la gracia y la misericordia de Dios. En cada celebración reconocían los actos de gracia de Dios en sus vidas, y en cada celebración hacían sacrificios para mostrar su continua necesidad de la gracia de Dios, y en cada celebración también daban gracias por la gracia de Dios con sus alabanzas y con sus ofrendas. ¿Nos damos cuenta que los domingos son exactamente o deberían ser exactamente lo mismo para nosotros? Nos damos cuenta del gran regalo que son los domingos para nosotros, donde podemos recibir y reconocer la maravillosa gracia de Dios. Alcanzamos a comprender la honra, la alegría y el privilegio que tenemos cada domingo al estar juntos aquí reunidos en el servicio de adoración del Señor. El énfasis que quiero hacer es en la palabra juntos. Observen de nuevo lo que dijo David en el Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que no se nos pase ver que esto es algo que hacemos los domingos en conjunto. Lo hacemos juntos, reunidos. Y esta unión significaba mucho para David, estando a las puertas de Jerusalén y observando a toda la gente que se desplazaba hasta ahí para adorar al Señor. En el versículo 3, David se da cuenta de cómo Jerusalén está estrechamente compactada, lo que significa que todo lo que alguien necesitaba para el culto estaba allí en un mismo lugar. En el versículo 4 se fija en todas las tribus del Señor que viajaban a Jerusalén. Observa su lealtad al Señor, de toda esa gente, de toda su unidad y su diversidad. Su reunión en Jerusalén era mucho más profunda que los meros lazos ancestrales. En el versículo 5 reconoce que están ahí presentes los tronos del juicio, los tribunales y los tronos de la casa de David. Esos tronos representaban la autoridad de la palabra de Dios y la justicia, sabiduría, bondad y la gracia de Dios que serían proclamadas al pueblo. Y ahora hagamos una pausa y miremos alrededor, aquí en esta casa del Señor. ¿Ves lo que vio David? ¿Ves que todo lo que necesitamos para el culto está aquí? ¿Ves la lealtad, la unidad y la diversidad que disfrutamos? ¿Ves cómo la autoridad de la palabra de Dios es central en todo lo que hacemos los domingos por la mañana? ¿Acaso hay algo más hermoso? Hermanos y hermanas en Cristo, la razón de ser de Cristo nuestro Redentor y de nuestras reuniones cada domingo no es ningún fenómeno social. Es un claro testimonio del poder transformador del Evangelio. Si no fuera por este Evangelio y por nuestra fe compartida en Jesucristo nuestro Salvador, no tendríamos ninguna razón para reunirnos los domingos. De hecho, si no fuera por el Evangelio y nuestra fe en Cristo, lo más probable es que estuviéramos como se describe en la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 3. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. ¿Cómo sabemos que esta es una descripción verdadera y exacta de cómo éramos antes de recibir el Evangelio de Cristo? No hace falta más que ver cómo está la sociedad cuando no reconoce a Jesús como el Salvador del mundo. Pero lo que nos une aquí es el hecho de que hemos sido llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Igual que lo hizo David cuando se detuvo a las puertas de Jerusalén, este milagro de la gracia de Dios los domingos es algo que todos nosotros en Cristo nuestro Redentor debemos reconocer, apreciar y preservar.
David ora por esto. En los versículos 6 al 9 del Salmo 122, pidan por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. En favor de mis hermanos y amigos diré, que la paz sea contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bienestar. David quiere que Jerusalén siga siendo un lugar donde la gente se reúna y adore al Señor. Quiere que siga siendo un lugar donde la gente encuentre refugio y reciba el tesoro de la gracia de Dios. Y eso es a lo que se refiere con fortalezas en el Salmo. ¿Y por qué no querríamos lo mismo para nuestra iglesia? ¿Por qué no querríamos que prosperara gracias a Dios y a su Evangelio? Entonces oremos por nuestra iglesia y oremos por la paz. Si conocen la historia de Jerusalén, sabrán que desde que fue destruida por Roma en el año 70, nunca ha conocido la paz. Hasta el día de hoy, como bien saben, sigue sin conocer la paz. Incluso donde una vez estuvo el templo de Dios, ahora hay una mezquita. Por lo tanto, uno podría sentirse tentado a preguntarse si la oración de David en el Salmo 122 ha quedado sin respuesta. Pero les aseguro que no. La oración de David fue respondida por medio de otra persona que viajó a Jerusalén. La llegada de esta persona y las experiencias que tuvo esta persona fueron muy distintas a lo que vivió David. Escucha lo que dice Lucas 19, 41 al 42. Cuando se acercaba a Jerusalén, vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Y luego esta misma persona se dirigió a una colina en Jerusalén llamada Calvario y murió violentamente por todos los pecados y todos los pecadores, limpiándolos de todo pecado y restableciendo la paz entre nosotros y Dios. Aquí vemos entonces cómo la oración de David fue escuchada y respondida. Escucha cómo nos lo describe hoy el escritor en Hebreos. Ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, porque esa sangre proclama el perdón de los pecados. Hermanos y hermanas en Cristo, estas son las realidades celestiales que nos hacen ver nuestras prioridades y nos inspiran a ver el gozo, la bendición y el beneficio que se nos otorgan cada domingo en la casa de Dios. Estas son las realidades celestiales que nos llevan a decir con alegría, vamos a la casa del Señor. Que así sea siempre para todos aquí en Cristo nuestro Redentor. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.